Las consultas médicas y nutricionales no centradas en el peso son diferentes. Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Hola, bienvenidas y bienvenidos a su podcast quincenal. Soy la doctora Iracema Vázquez, médica especialista en nutrición clínica y soy su anfitriona. En esta ocasión quiero hablarles de cómo es una consulta médica y nutricional no centradas en el peso, es decir, de cómo brindo yo mi consulta. Quiero recordarles que por 11 años de carrera me dediqué a la reducción de peso. Estuve centrada en el peso corporal como marcador de salud y enviaba dietas restrictivas. En 2019 cambié de paradigma y ahora me dedico a una consulta médica nutricional 100% lejos del mandato de que para ser saludable tienes que perder peso. Primero les voy a hablar de cómo yo definiría un enfoque no centrado en el peso en el contexto de una atención médica y nutricional. Como médica estoy convencida de que mi trabajo es buscar el bienestar de mis pacientes, tanto físico como emocional. En específico, yo centro mi consulta en enfermedades como resistencia a la insulina, diabetes mellitus, hipertensión, hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico y trastornos gastrointestinales. Además, me formé como coach nutricional y uso esas herramientas para ayudar a las personas a dejar de hacer dietas y mejorar su relación con el cuerpo y con la alimentación. Ahora, dicho esto, cuando yo enviaba dietas restrictivas, estaba convencida de que para tratar una enfermedad era necesaria la pérdida de peso, y esto indicaba que el tratamiento iba a ser exitoso. Yo lo creía porque fue lo que me enseñaron en la escuela de medicina, después en el diplomado de nutrición, luego en la maestría y luego en los diplomados que tomé. Entonces, yo creía que estaba haciendo lo correcto. Después descubrí que este abordaje estaba lejos de ser saludable y que por el contrario afectaba la salud física y emocional de los y las pacientes. Ahora, ¿qué es un enfoque no centrado en el peso? Es aquel en el que se hacen todas las intervenciones necesarias para que las pacientes estén mejor, sin dar diagnósticos basados en el peso corporal y sin poner como meta tener un peso corporal, entre comillas, adecuado. Los principios fundamentales que guían mi práctica en una consulta no centrada en el peso son: primero, autonomía de los pacientes. Ellos pueden decidir qué hacer con su salud y yo estoy ahí para acompañarlos y guiarlos. Otro principio sería el del respeto. Respetar el cuerpo de mis pacientes, respetar su historia y sus decisiones. También está el principio de no estigmatización o discriminación por el tamaño del cuerpo. Yo estoy convencida de que las enfermedades no son provocadas por el tamaño del cuerpo. Tal vez este influye en cómo se desarrollan, pero solo sería un factor de riesgo, no la causa. Y jamás voy a discriminar a un paciente por el tamaño que posea. Y por último, trabajo de manera colaborativa. Les digo a los pacientes cuál es mi diagnóstico, mis recomendaciones y pregunto si están de acuerdo, si son cosas realizables y costeables. El tema de salud y bienestar lo abordo sin enfocarme en el peso. Para esto me ayudo de principios como el de salud en todas las tallas o HACE por sus siglas en inglés. Esta organización menciona que cualquiera puede buscar salud independientemente del peso que tenga. Ojo, no es que cualquier tipo de cuerpo será sano, sino que estar en un cuerpo gordo y buscar hábitos que promuevan mayor salud es posible. En cuanto al bienestar, este no es únicamente físico, sino también mental, social, espiritual, económico, familiar, etc. Si un paciente está físicamente sano a costa de sacrificar todas las demás áreas, no estamos abordando el tema de una manera holística. Por ejemplo, si para el paciente ir al gimnasio significa gastar mucho dinero y tiempo que por el momento no tiene, probablemente será mejor integrar algunas sesiones de movimiento a lo largo del día. O si para el paciente comer diario verduras 3 veces al día significa desvelarse y sacrificar horas de sueño para preparar dichos vegetales, probablemente será mejor iniciar con incluirlos unas cuantas veces a la semana y enseñarle a distintas formas de prepararlos. Las diferencias que he observado en los resultados de mis pacientes al adoptar un enfoque no centrado en el peso son: 1. Menor estrés al abordar temas de salud. 2. Mayor facilidad de integrar hábitos saludables como dormir mejor. 3. Mayor apertura a incluir medicamentos y seguir los tratamientos. 4. Menor culpa por presentar ciertas enfermedades. 5. Paz al comer. Y 6. Mejores elecciones de alimentos. Y hay muchos más. La salud mental y emocional la integro en mis recomendaciones nutricionales. Primero indagamos un poco en cómo ha sido la relación con su cuerpo y su alimentación al ir creciendo. ¿Qué retos hay actualmente con estos temas y con su salud?
cómo se están sintiendo con el diagnóstico actual, si eso afecta su manera de comer, cómo ha podido sobrellevarlo día a día, si hay culpa por el diagnóstico, si hay retos al momento de tomar sus medicamentos, cómo es la relación con su familia debido al tamaño de su cuerpo, sus diagnósticos, sus hábitos o sus tratamientos farmacológicos. Siempre pregunto sobre hábitos de sueño, salud mental y emocional. A veces diagnostico cosas como depresión, ansiedad o trastornos de la conducta alimentaria. De ser así, sugiero asistir a otro profesional como una psicóloga. También hago recomendaciones preguntando si son aplicables, como meditar, higiene de sueño, tipos de ejercicios como de relajación, estrategias de manejo de emociones. En ocasiones llegan a mi consulta pacientes con trastornos de la conducta alimentaria o TCA. Mi enfoque para trabajar con pacientes que han experimentado TCA o que tienen una relación complicada con la comida es siempre de mucha compasión y validación de síntomas. Si son pacientes que están pasando por un TCA agudo, es decir, que está ocurriendo en este momento, les refiero a un tratamiento integral. Yo veré la parte médica, pero necesitaría apoyo de una nutrióloga especialista, de un psicólogo y tal vez de un psiquiatra. Si son pacientes que tuvieron un TCA, pregunto si no hay presentes en la actualidad conductas alimentarias de riesgo, como dietas, ayunos o purgas. Les menciono que ese pasado puede ser detonado si buscan realizar dietas restrictivas ahora y les abro el espacio para que con confianza me digan si empiezan a tener conductas riesgosas. Si son pacientes que no cumplen criterios para ser diagnosticadas con un TCA, pero tienen una mala relación con los alimentos, busco señalar con compasión que estas conductas pueden ser riesgosas y trabajamos con cada una de ellas para que disminuya. En mi consulta también tocamos el tema de la imagen corporal y cómo mejorarla. Las estrategias que utilizo para promover la aceptación del cuerpo en mis pacientes se basan en coaching. Si una paciente está teniendo dificultades en esta área, le propongo que trabajemos con esta metodología, en la que se responden preguntas, se hacen ejercicios y se hacen tareas. Si deseas saber más sobre las técnicas de coaching, te invito a escuchar el episodio 69, titulado Abandonando las dietas, el poder del coaching. Ahora bien, ¿cómo manejo las expectativas de los pacientes que pueden estar enfocados en la pérdida de peso con medida de éxito? Muchas personas me escuchan en redes sociales y no entienden mucho este enfoque. Creen que sí doy reducción de peso, pero con estrategias emocionales o psicológicas, o que doy dietas más saludables, más amables, entre comillas, así que llegan a mi consultorio buscando reducción de peso. También hay quienes llegan pidiendo dietas restrictivas porque tienen alguna condición de salud. Con este tipo de pacientes, primero pregunto por qué vienen. Segundo, les explico a qué me dedico realmente. Tercero, les doy una introducción al paradigma no centrado en el peso y por qué las dietas no funcionan. Y por último, les pregunto cómo se sienten al respecto de lo que les he contado, si creen que podría funcionar y si quieren quedarse a trabajar conmigo. Algunas dicen que sí, otras se dan cuenta de que no es lo que estaban buscando y se van. Afortunadamente, o desafortunadamente tal vez, a muchas personas les hace clic el mensaje y se identifican con la historia de estar en dieta tras dieta, de buscar la delgadez a toda costa y la frustración de no conseguirla. Les comento que para quedarse a trabajar conmigo solo hace falta curiosidad. Muchas veces se confunde el paradigma no centrado en el peso con la incitación a malos hábitos, y esto está lejos de la realidad. Yo me dedico a fomentar hábitos saludables en las personas. Las recomendaciones que doy para promover hábitos alimenticios saludables sin enfocarme en una restricción calórica o dieta son los mismos que les daría a una paciente sana que quiere mejorar su alimentación o una enferma que quiere mejorar su estado de salud. Por ejemplo, si una paciente está sana, pero hace ayunos prolongados y no tiene una rutina establecida de alimentación, trabajamos en que se haga un esquema y establecemos horarios. Si una paciente tiene diabetes, platicamos en qué estrategias nutricionales le van a ayudar a mejorar su estado de salud y cuáles no le convienen, pero nunca buscando la restricción de grupos alimenticios, de alimentos, de calorías o la reducción de peso. Por otro lado, es muy importante hablar en consulta sobre la diversidad corporal y la importancia de respetar los valores de todos los cuerpos y las formas corporales. Esto, a pesar de que podría parecer obvio, no lo es. Para las pacientes, a pesar de que pueden ver que venimos en una variedad de tamaños, creen que la norma debería ser que estuviéramos todos delgados. Así que pasan su vida entera buscando dicha delgadez. Además, están condicionadas a que la salud viene en una talla pequeña. Esto es totalmente falso. Al una persona delgada no significa automáticamente que tenga buenos hábitos o que esté libre de enfermedad.
Es importante entender que nuestra condición humana es la de enfermar y envejecer. Esto es lo normal. No hay que sentirnos culpables por eso y no debemos caer en la mentira de que puede evitarse. Cuando las personas logran entender que la variedad de cuerpos es real e inevitable, empiezan a entender que no tiene nada de malo y es natural tener diversos tamaños de cuerpos. Entre ellos, la gordura es normal. La gordura puede estar acompañada de salud y de enfermedad, igual que los cuerpos delgados. Y en ambos, este no es un estado estático. Fluctuamos entre salud y enfermedad. Todos vamos a envejecer. Ahora hablemos de la actividad física. Se critica mucho esos enfoques no centrados en el peso porque se dice que promovemos que la gente no se mueva, nada más lejos de la realidad. En estos enfoques se promueve el movimiento realista y gozoso. ¿Qué es esto? Realista significa que podamos realizarlo, que nos dé tiempo, que nos guste, que se adapte a nuestras actividades, espacio, economía y habilidades. Gozoso es que lo disfrute, sea cual sea, que no lo juzgue por los músculos que voy a trabajar o las calorías que voy a quemar o el tiempo que lo voy a realizar, que me saque una sonrisa cuando lo haga. Muchas pacientes tienen una historia tormentosa con el movimiento. Fue usado como castigo o como herramienta para modificación corporal. Esto puede ser muy traumático y puede significar que la paciente se aleje del movimiento por un tiempo indefinido, hasta que sane la relación con el ejercicio y se mueva por razones diferentes a las que sean bajar de peso. También, si quieres escuchar más sobre cómo sanar la relación con el ejercicio, te invito a escuchar el episodio 48. Tocando otro tema, quisiera hablar sobre cómo trabajo con las pacientes que se enfrentan a discriminación y estigmatización debido a su peso. Es importante mencionar que yo vivo en un cuerpo mediano. Yo no experimento esta discriminación, así que no puedo entender de viva voz qué es lo que les pasa. Sin embargo, entiendo racionalmente lo que puede estar ocurriendo y valido su experiencia. Les hago saber que este es un espacio seguro donde eso no va a pasar. Si están experimentando discriminación en su trabajo, familia o con otros médicos, platicamos sobre la experiencia y juntas elaboramos una estrategia para lidiar con eso. Las estrategias varían dependiendo del escenario y las herramientas que previamente posea la paciente. Trabajamos en fortalecer los límites e incluso planteamos situaciones hipotéticas y armamos estrategias para enfrentarlas. Con el tiempo, las pacientes se van haciendo más fuertes y resilientes, aunque es importante admitir que nadar contracorriente es cansado. Muchas veces les recomiendo recursos adicionales como libros, podcasts y comunicaciones en línea, donde pueden escuchar otras experiencias y estrategias para lidiar con el estigma. También existen comunidades donde pueden unirse y platicar con otras mujeres que han vivido esta experiencia. Quiero regresar al tema de la alimentación y la salud metabólica. Muchas pacientes me dicen que han escuchado mucho, hasta el cansancio, que lo que comes está relacionado con el desarrollo de enfermedades. Entre comillas, que eres lo que comes. Que ciertos nutrientes van a causar inflamación, diabetes, hipertensión, cáncer, etc. Comen con miedo, creyendo que los alimentos van a provocar múltiples enfermedades y por lo tanto que es su culpa si pierden salud, porque pudieron evitarlo comiendo mejor. Aquí es importante mencionar que no eres lo que comes. Es necesario hablar, por ejemplo, de los determinantes sociales de salud. En esos estudios se ha visto que lo que comemos y cuánto comemos significa solo un 10% de la salud. El otro 90% tiene que ver con factores sociales, como el país donde vivimos, condiciones de seguridad, acceso a salud, sueño, salud mental, economía, discriminación, violencia y trauma. No estoy diciendo que comer lo mejor posible y moverte no sea importante, pero existen muchísimas más cosas fuera de tu control y o que no son modificables que influyen en tu salud. Además, la investigación alimentaria que liga la comida con la salud está muy sesgada por el nutricionismo y el saludismo. Estas corrientes hablan sobre el hiperfoco en lo que consumimos y en buscar la salud a toda costa. Si deseas saber más sobre los temas, te invito a escuchar el episodio 31 sobre nutricionismo. Al adoptar un enfoque no centrado en el peso, me he encontrado con diferentes desafíos en mi práctica clínica. Creo que el más importante ha sido el enfrentarme con las creencias tan bien establecidas de los y las pacientes y con mis colegas acerca del peso y su importancia. Es difícil cuando llega una persona a mi consulta y es la primera vez que escucha esos temas. Contrasta mucho con los que ellos creen y hace que sea difícil que integren esta nueva información. Y con mis colegas pasa lo mismo.
Desde que están en la escuela, como yo, han escuchado que la importancia del peso no se cuestiona, y eso hace mucho daño y cierra puertas para escuchar y entender sobre el tema. Algunas personas me preguntan, ¿cómo sabré si voy mejorando? En este tipo de consulta, evalúo el progreso de mis pacientes sin fijarme en la báscula. Tengo que darles seguimiento revisando que mejoren sus parámetros de laboratorio, que mejore su calidad de vida, que acepten hábitos nuevos como hacer ejercicio sin castigarse o exigirse una modificación corporal, que duerman mejor, que estén de mejor ánimo o que tengan una mejor relación con la comida. En situaciones médicas específicas como las enfermedades crónicas, observo qué parámetros como la glucosa, la insulina, el colesterol, los triglicéridos o la presión arterial vayan mejorando. Evaluamos en cada una de las enfermedades cómo pueden beneficiarse de cambios en la alimentación que no sean restrictivos. En ninguna situación, sea cual sea la enfermedad o sea cual sea el peso, usamos la báscula o la medición de grasa corporal como termómetros del progreso. Si eres profesional de la salud y estás escuchando este episodio, te recomiendo que investigues sobre estos enfoques no centrados en el peso, que te des la oportunidad de explorar de qué se tratan y qué es lo que puedes ofrecerle a tus pacientes que sea diferente a lo que nunca les ha funcionado. Hacer dieta y mucho ejercicio. Me gustaría ver cambios en el sistema de atención médica para que sea más inclusiva y respetuosa con todas las personas, independientemente de su tamaño corporal. Para esto es necesario que leamos sobre los efectos negativos de las dietas y de forzar una pérdida de peso y que conozcamos más acerca de cómo abordar la salud de una forma más holística y menos prejuiciosa. Me despido deseando que este episodio te ayude a buscar un tipo de consulta diferente, donde seas escuchada y entendida y donde tus preocupaciones por la salud se atiendan de verdad y no solo con la propuesta de que, perdiendo peso, todo se va a solucionar. Sobre todo porque seguramente ya lo has intentado y no ha funcionado. Si deseas tener una consulta conmigo, puedes seguirme en mi Instagram como @nutriólogaquelibera o visitar mi página web nutricionquelibera.com, donde además está mi tienda de suplementos. No olvides calificar este episodio y suscribirte para que te lleguen notificaciones sobre nuevos episodios. Nos vemos. Are you ready? Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.